La influencia de lo instantáneo, creo que aquí cabe. La influencia de lo instantáneo y siempre puedo estar mejor. Nunca logro estar satisfecho con lo que tengo porque siempre hay algo mejor, pero lo quiero de manera inmediata. Esta dopamina a grandes cantidades y velocidades. ADD, ADHD. Eso en inglés, en español, déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Se los diagnostican entre ellos así. Entre ellos. Entre ellos. Ya no un profesional. No, ya no necesito. Entre ellos. Cuando yo empecé a ver estos diagnósticos, por ejemplo, había una estrategia que en inglés decía pretend that then it's now. O sea, tú supón que al rato es ahorita. Eso ya no es una estrategia para los chicos con ADD o ADHD. Eso se ha vuelto una ideología. Sí. Entonces eso ha hecho que la sociedad se vuelva hiperactiva, la sociedad juvenil se vuelva hiperactiva, ¿sí? Y entonces los que sí tienen un déficit de atención, el gap, el espectro se hace más amplio. Pero los que no lo tienen, suponen que lo tienen. Por no ir a esa velocidad y a esas respuestas impulsivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no van a un centro comercial y tocan la tela de la camisa para comprársela, ¿sí? Sino que... Y digital. En un clic. Una vez una señora, el marido no regresaba y no regresaba. Sí, ya voy. Le dijo, ok, todo lo que te tardes es lo que yo voy a estar picándole enter para comprar. A Amazon. Sí. Qué belleza. Entonces, esa es, por ejemplo, una estrategia de gente grande, pero esa es la vida de gente joven. Sí. ¡Ting! A un clic de cualquier cantidad de satisfactores. Aumentar la tolerancia de frustración a los clics está bien difícil, porque el movimiento es muy corto. Y se vuelve una situación... Es inmediato. Se vuelve una adicción. Entonces, donde te vuelves adicto al satisfactor, si no te lo dan, ¿cómo estás? Deprimido y ansioso. Y estás ese deprimido y ansioso, tienes que ir a terapia. Exacto. Y porque ese clic lo están trasladando a otras áreas de la vida, aún en las relaciones. Todo. Por ejemplo, no me está trayendo la satisfacción inmediata esta relación amorosa, vamos a decir, y entonces ya no funciona, somos incompatibles, y tal vez sean incompatibles, pero a lo mejor estos jóvenes deben de comprender que va a haber cierta frustración, aunque sea el príncipe azul o la princesa. ¿Cuánto proceso tiene un clic? Nada. Y sí es un proceso, pero es extremadamente corto. Es segundos. Dopaminérgico, pura ¿sí? dopamina. Entonces eso les determina la baja tolerancia a la frustración. Baja tolerancia a la frustración los hace proclives, clientes a la ansiedad y a la depresión. Y ahí es donde entran algunos, entre ellos ya se diagnostican, pero al igual que yo puedo decir que hay pastores que se dicen pastores, que son unos ingratos y son lobos que andan tras su presa para sacar dinero, para sacar fama, para crear dependencia. Entonces puedo creer que en esta área de la psiquiatría tan necesaria y tan buena en muchos casos, pues hay depredadores que están sí, claro, lucrando con esta necesidad real de los jóvenes. ¿Por qué el ejercicio es maravilloso para combatir la ansiedad y la depresión? No hay manera de hacer ejercicio. No. Vas a creer, me estoy acordando en este momento, no lo van a creer, que en Juárez le vendí un auto a un hombre que estaba haciendo el negocio de su vida porque creó máquinas que te acostabas y hacían el ejercicio por ti. Los shakers. Sí, era una máquina, por ejemplo, para hacer abdominales. En lugar de tú hacer el esfuerzo, la máquina te hacía... Me acordé ahorita con lo que dijiste del clic. Y entonces quieren esta solución, este bienestar, con el mínimo de esfuerzo. Cuidado, no los estoy enjuiciando. ¿No? Fue el ambiente que les tocó vivir. Y aquí tengo que explicar algo muy importante. Somos biológicos, psicológicos y sociales. Tenemos que evaluar todas esas situaciones. Entonces, nuestros hijos nacidos en esta época son biológicamente parecidos, muy parecidos a nosotros. Sí. ¿Sí?
Psicológicamente hablando, todo depende de cómo haya sido la interacción, los engranes a lo largo de la vida. Pero socialmente hablando, su medio ambiente es diametralmente distinto al que nosotros vivimos. Si así es, no se vale que los estemos enjuiciando. No. Nosotros crecimos con la Guerra Fría, con que si Estados Unidos le lanzaba un misil o la Unión Soviética y acababan con el mundo. Con eso vivimos nosotros. Exacto. Y eso podría decir, oye, eso sí generaba mucha ansiedad, eso sí era ansiedad. No. Los factores que viven hoy son reales también. Son reales y en aquel entonces podía haber mayor tolerancia a la frustración porque había guerras y porque había Guerra Fría y podía desaparecer el mundo en cualquier momento con los desfiles armamentistas. ¿Sí? Eso no lo hay ahora. ¿Sí? Entonces ahora es más satisfactor, placer, clic, 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 clic. Hoy hay, ¿cómo se llama la moda rápida? Fast fashion. Fast fashion. Es que esta blusa me la compré para este fin de semana. Y ya se desecha. Y ya se desecha porque además es de material que no soporta mucho la lavada, ¿sí? Mira, fast fashion. ¡Tic! Yo creo firmemente en lo que estás diciendo. No podemos culpar a esta generación porque nosotros les proveímos la tecnología. Ok, ahí llegaste Para a otro empezar. punto. La generación de los papás de estos chicos crecieron bajo el papá esa autoridad y la mamá le suelta un chanclazo. Esos que recibieron chanclazos y autoridad, que somos nosotros, ¿sí? Dijimos, no vamos a ser iguales. Se formó la tormenta perfecta. Exacto. ¿Sí? Menor ejercicio de la autoridad con un ambiente que está siempre promoviendo el consumo. ¿Sí? El que no te frustres, el que no desarrolles tolerancia a la frustración. Estas dos cosas, ¿sí?, generan la tormenta perfecta para que le sea muy fácil este clic, pero le sea muy difícil dar un paso. Wow. ¿Cómo dijo aquel astronauta que llegó a la Luna? Un gran paso para la humanidad y un pequeño paso para el hombre, y alunizó. Hoy es difícil dar un paso de dejar cosas atrás, dejar a la familia, aceptar un trabajo que de inicio pues no te están pagando muy bien, porque eso es lo otro. Lo que te transmiten las universidades privadas es, esto es muy difícil. Y no es cierto, no es muy difícil. Sí es muy caro, pero no es muy difícil. Sí. Y te mereces tus vacaciones. Entonces, los chicos de universidades privadas tienen 2 meses de vacaciones y no hacen absolutamente nada. Duermen todo el tiempo. Bueno, buena parte del tiempo. Porque sus maestros y su institución les dijeron, no, haber pasado tus materias fue un gran logro. Estoy hablando de universidades privadas, no estoy hablando de universidades públicas. Pero se transmite a la vida cotidiana, Oscar, donde de nuevo los hacemos como inválidos en lugar de decir... ¿Quiénes son los responsables? Nosotros. Por eso no los podemos culpar. Así es. Y lo mismo sucede en la iglesia. Hay gente que quiere vivir en la iglesia de los 70s, de los 80s, y lo apreciamos y nos dejaron una buena base. Pero yo no puedo ofrecerle a estos muchachos la misma iglesia que a mí me ofrecieron en los 80s, principios de los 90s, donde eran otras dinámicas. Y entonces ahora, ¿cuál es la dinámica por el ambiente social que tenemos que proveerles para que sí tengan un encuentro real con Dios y empiecen este proceso de sanidad, de liberación, cosas que sí ofrece Dios? Tiempo. Tiempo. Tiempo es la clave. Y puede ser que algunos muchachos ya están en esos años de los 20 a los 30 y no recibieron el tiempo. Pero no es tarde. No es tarde. Sí, tienes que acercarte con gente que esté dispuesta a darte tiempo, ¿sí? Y que te pueda acompañar y te haga viable a que vivas las frustraciones propias de la vida. Hace tiempo oí esta frase: hay veces que tomamos buenas decisiones, o lo ideal es tomar buenas decisiones, la mayoría de las veces van a traer malas consecuencias inmediatas, pero muy buenas a mediano y largo plazo. Sí.
Esto es clave. ¿Sí? Ahora la voy a repetir al revés. Yo creo que estos jóvenes crecieron con padres y profesores tomando malas decisiones con buenas consecuencias inmediatas. Wow. Malas a mediano y largo plazo. ¿Será que son como que proveímos, sí se dice proveímos, Ajá. en la tecnología, en ese clic, un cuidado que no estábamos dispuestos a dar porque requería tiempo y yo no tengo tiempo, tengo mucho que hacer, pero llega a ser como un cuidado paliativo. Esta generación no tiene manera de salir adelante y de sanar, entonces dejemos y los abandonemos en ese clic inmediato, en esa satisfacción inmediata, en lugar de enseñarlos a ir edificando una vida que va a tener una gratificación a largo plazo y que en el inmediato lo va a tener porque saben a qué se están enfrentando hacia el futuro. Es el conocimiento. Te animo a que puedas ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Y hoy terminamos la serie y le puse por nombre Solo queríamos olvidar y Él nos restauró. Y quiero compartirte el pasaje base que yo creo que es de toda la serie. Salmo 147:3. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. A veces tú y yo no queremos sanar, simplemente queremos olvidar. Queremos que el dolor desaparezca. Queremos vivir como si nunca me hubiese pasado eso. Como si nunca hubiera vivido en esa familia, hubiera estado en ese lugar. Queremos simplemente apagar el recuerdo, silenciar la angustia y sobre todo enterrar la vergüenza. Y por eso buscamos ayuda. Pero muchas veces lo que en realidad buscamos es un camino fácil para olvidar, no para restaurar. Nos convertimos en expertos del escape emocional. A la hora de que tenemos que enfrentar algo que nos recuerda o algo que nos va a traer un dolor, sabemos exactamente qué hacer, sabemos exactamente qué decir, sabemos en dónde refugiarnos, qué palabras decir, qué hacer, qué distracciones tener, o incluso usamos frases terapéuticas que suenan muy profundas, pero que no sanan. Habla de lo que sientes y se irá. ¿De veras? ¿Y por qué si lo hemos hablado tanto tenemos que estarlo repitiendo? ¿No que ya se fue? Solo tienes que soltar. Vamos a estar como un compañero que yo tenía que decía, ya dejé las drogas, lo malo es que sé dónde las dejé, por eso voy a cada rato y regreso a ellas. Si ya soltamos, ¿por qué seguimos amarrados a eso? Evita lo que te hace daño y serás feliz. Entonces, ¿cuándo vas a crecer? Y así vamos por la vida, intentando olvidar lo que nos dolió o intentando olvidar lo que me falta. Pero el olvido no es restauración y el silencio tampoco es sanidad. ¿Sabes por qué? Porque si simplemente el olvido fuera lo que tú y yo necesitamos, entonces Jesús no hubiera tenido que resucitar. Porque hubiera sido suficiente con que nos dijeran, ya hombre, ya tus pecados están olvidados. No pasó nada. ¿Y qué hago con esto que me atormenta? ¿Qué hago con esos sentimientos que tengo? ¿Qué hago con esos hábitos que no tengo que no me dejan vivir? Ah, ven la semana que entra, ¿te suena popular? Ven la semana que entra y volvemos a olvidar. Y ven la otra semana y volvemos a olvidar. Entonces, no cambiamos nada. Y tú y yo creemos que simplemente con que olvidemos es suficiente, pero no. Necesitamos restaurar. Por eso necesitamos a Cristo resucitado.
el que nos da la capacidad para no solo olvidar, sino de poder caminar y vivir diferente. No te engañes, olvidar no es lo que necesitas. Necesitas aprender a vivir con esa nueva realidad. Enterrar algo que no sana solo lo deja sin oxígeno un tiempo, hasta que explota en el momento menos esperado. Pensamos que ir a terapia era solo hablar de lo que me duele para que se me pase. O pensamos que ir a terapia es encontrar las herramientas que yo voy a usar para no sentir más. Pero la verdadera sanidad, la que viene de Dios, no es olvido, es redención. No es enterrar lo que vivimos, es levantarlo para que florezca, pero bajo el propósito de Dios. Usar mi experiencia por donde yo he pasado, no como yo quiero usarlo, no para chantajear o para seguir victimizándome, sino usarlo bajo el propósito que Dios tiene. Muchos llegamos a esta serie con heridas que no queríamos volver a tocar. Y cuando se hablaba del tema, hasta volteábamos para otro lado. No, no es para mí, es para ti. No queríamos terapia. En el fondo lo que queremos es alivio. No queríamos transformación, solo queríamos anestesia. Solo queríamos olvidar, pero Él nos restauró. Y esto no es nuevo. Desde el principio el ser humano ha hecho lo mismo. Es una estrategia que tú y yo usamos sin que nos demos cuenta. No sé si te ha pasado de que lees un pasaje muchas veces y es más sorprendente en mi caso, que es Génesis, cuando pues continuamente tengo que estar yendo a Génesis. Pero ves algo y lo lees y de repente, ¡wow! ¿Cómo no había visto esto? A ver, ¿quién le rayó aquí? ¿Quién le agregó? Algo similar me pasó a mí cuando estaba estudiando esto. En Génesis 3, del 6 al 8, nos narra la historia de que cuando después de que Adán y Eva pecaron, no buscaron el consuelo de Dios, ¿estás de acuerdo? ¿Qué hicieron? Buscaron hojas, buscaron excusas, buscaron esconderse. Pero lo que a mí me deslumbró fue que me di cuenta de que aún después de haberse cubierto Adán y Eva con sus logros humanos, con sus herramientas humanas, seguían escondiéndose. ¿Por qué? Si la terapia todo lo quita. ¿Por qué si las herramientas bajo nuestro concepto, si lo que yo necesito nada más una terapia, ¿por qué no me quita la vergüenza? ¿Por qué si ya hice todo lo que tenía que hacer, todo lo que está a mi alcance, todo lo que me han dicho? ¿Por qué sigo teniendo esa vergüenza? ¿Por qué me sigo escondiendo de Dios? Esto nos demuestra que aunque el ser humano se cubra con excusas, con distracciones o con justificaciones, seguimos cargando la vergüenza. Y lo más sorprendente, que cuando tú y yo cargamos esa vergüenza, ¿qué es lo que hace Dios? Va y nos busca. No nos deja así. Él sabe que aunque digamos, sí, estoy bien, bendecido y en victoria, yo sé que no es cierto. Por más que te escondas, yo sé cómo está tu corazón. Y Él toma la iniciativa de hablarnos por nuestro nombre y buscarnos. Pero no nos busca para reprendernos, sino para restaurarnos. Esa es la historia que hoy continúa con nosotros.
Después de ver cómo Adán y Eva se escondieron, aún después de cubrirse con hojas, tú y yo entendemos que no basta con maquillar el dolor. Necesitamos una voz que nos llame a salir. Y eso es lo que hace Dios. No nos deja escondidos ni rotos. Salmos 34:18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Olvidar no sana, ignorar tampoco transforma. En Génesis 3:9 es cuando el Señor le dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Dios no nos deja con nuestras vergüenzas. Dios no nos deja apartados, ni escondidos, ni en un rincón. Nos llama por nuestro nombre, pero no nos habla para decirnos: ya supéralo, hombre, no fue nada, Adán. Tampoco le dijo: ni fue para tanto, Adán, no estarás exagerando. No. Él se acerca para restaurar, no para revictimizarnos. Ay, Adán, no sabías que no se podía, pobrecito de ti. No. En nuestro intento humano, cuando tú y yo nos escondemos, Dios nos busca. Cuando yo me cubro con hojas mis deficiencias, cuando yo en lugar de aceptar las consecuencias de mis actos, pongo excusas, Él me cubre con gracia. Cuando yo callo lo que me duele, cuando no hablo lo que tengo que hablar, cuando me quiero apartar, el que hace me llama por mi nombre. El dolor que escondes es el dolor que Dios quiere redimir. Jesús más adelante tuvo una experiencia similar. Marcos 3:5 nos la relata y dice: Jesús mira con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Un hombre tenía un problema en la mano. No nos da detalle, pero otros que hacían: ah, mira el que tiene problema en la mano. Ah, se burlaban. Ah, sí, pobrecito. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hicieron tus papás? Dice Jesús que eso a él le molesta. ¿Qué hace Jesús? Le habla y le dice: simplemente extiende tu mano. Jesús no le invitó a revivir su dolor, lo invitó a que se lo entregara. Él no solo lo buscó para ver cuál era su problema, lo buscó para redimirlo. Lo buscó para esa área que tenía dolor, darle funcionamiento. Porque Cristo no es solo que sane, sino que capacita. Cuando estés tentado a negar tu dolor, recuerda que Jesús no te dejó solo con el dolor. Jesús te acompaña y te transforma. En vez de enterrar tu historia, entrégala para que Dios la use como testimonio. Y pregúntate: ¿estoy postergando lo que Dios ya me equipó para hacer? Ya fui capacitado, ya tengo la instrucción de Dios, pero lo sigo postergando. Porque me es más fácil la posición de decir: sí, pues es que mira mi manita, no puedo hacer nada. Así quiso Dios. Cuando ya se te dijo que extendieras la mano. ¿O qué decisión estás esperando a tener todo resuelto para poder tomarlo? Tú y yo en Jesús no estamos rotos. Estamos equipados. Y en Cristo ya tenemos todo lo necesario para levantarnos, para caminar y para construir. Pero no es solo que Dios nos encuentre
con el dolor, también nos da una dirección. Porque su restauración no termina con el consuelo, sino que Jesús la lleva hasta el propósito. Y ese es el segundo punto. La restauración divina es más que un alivio, es un propósito. Porque olvidar lo que nos duele suena muy tentador, pero la sanidad no borra el pasado, lo convierte en parte de tu propósito, lo convierte en parte de lo que Dios va a hacer por ti. Mateo 14:28 nos dice, nos narra la historia de Pedro y Jesús cuando Pedro va a caminar en el agua. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, Señor, gritó. Tú y yo, a veces, cuando Dios nos ha sanado del dolor y entendemos que fue Él, como en este caso, y empezamos a fijarnos en Dios. Dice la palabra que Pedro obedeció lo que dijo Jesús y lo estaba viendo. Pero cuando empezó a atender más, cuando empezó a sentir el agüita en los pies, cuando empezó a sentir lo que estaba alrededor y dejó de poner la vista en Jesús, dejó de cumplir su propósito. Porque enfocarnos demasiado en lo que sentimos, en lugar de actuar en fe, puede estancarnos. Pedro caminaba sobre el agua mientras miraba a Jesús, pero cuando se miró a sí mismo se hundió. Y claro, ¿quién no va a llegar a un punto a sentirse con duda si empiezas a autoanalizarte todos los errores que has tenido a lo largo de tu vida? ¿Quién no va a paralizarse y decir, pues, ¿cómo Dios me va a usar? Si oyera esto, si yo era esta otra cosa, y sí me acuerdo cómo sentía, y sí, es que no sé por qué Dios me está diciendo que haga esto. Si empiezas a ponerle más atención a tus sentimientos. Cuando tú y yo nos analizamos demasiado, nos paralizamos, pero cuando lo entregamos a Dios, nos movemos. Porque el punto no es lo que tú y yo hicimos, porque Dios lo sabe. Cuando yo empiezo a ver lo que ha sido mi vida, pues digo, ¿para qué me paran en una plataforma a enseñar? ¿Con qué cara? ¿Con qué rostro? Pero cuando digo, Señor, todo eso que yo he pasado, que no lo niego, eso, tú lo conocías, tú me restauraste y te ha placido usarlo para tu reino. Entonces encuentro fuerza, valor y dignidad en el propósito que tú me das, no en mis errores. Dios no te llamó a analizar tu estado de ánimo, sino a vivir por fe. Sentir ansiedad a veces es normal. El problema es cuando te defines por ella. Tendremos que preguntarnos, ¿estoy más enfocado en lo que siento que en lo que estoy llamado a hacer? ¿Estoy más enfocado en mis pies en el agua que Jesús que tengo enfrente? ¿Y qué parte de mi vida está detenida por el exceso de análisis? Cambia tu pregunta diaria de cómo me siento a qué puedo hacer hoy en fe. Nuestra reacción humana es quiero olvidar mi historia,
quiero olvidar mi pasado. La respuesta de Dios: yo quiero redimirte. Yo simplemente quiero dejar de sentir. Quiero un momento donde ya no sentir nada, porque ya estoy cansado. Dios quiere enseñarte a cómo caminar. Yo simplemente quiero un alivio rápido. Dios lo que hace, me ofrece un propósito eterno. Porque tú y yo tenemos que reconocer que Dios usa personas y procesos, claro. Nos da herramientas, pero el centro siempre es Dios. Muchos quisimos olvidar y por eso buscamos ayuda externa. Y aunque Dios puede usar personas, esas personas nunca deben reemplazarlo. Tú y yo podemos buscar ayuda en un médico, en algún consejo, pero tú y yo no podemos idolatrar seres humanos. No podemos poner en un altar a un ser humano. No podemos. Dios los usa los usa para nuestra bendición, pero no podemos idolatrarlos. No podemos decir ahora, como ese niño que tenía miedo de la oscuridad, y la mamá, como no sabía cómo quitársela, le dijo: mira, te voy a dar esta medalla. Con esta medalla, la oscuridad ya no te va a hacer nada. Corte A, el niño perdió la medalla. Entonces ahora hay dos cosas que tiene miedo: a la oscuridad y a que se quedó sin medalla. No podemos decir: sí, Dios, yo entiendo que tengo que hacer eso, hacer lo otro, pero ahora trasladar esa dependencia a un ser humano. Y lo que tú me digas hago, y dime que no. Porque si hacemos eso, y si idolatramos al terapeuta o idolatramos al que nos dé consejo, tú y yo nos volvemos al paciente perfecto, al que nunca se cura. No podemos hacer eso. Tampoco podemos darle responsabilidad a una relación, porque ahora mi ansiedad, yo toda la dirijo, mi problema, a esta relación con esta persona. Y no te vayas porque tú eres el que le da sentido a mi vida, no. Tal vez Dios lo use para bendecirte, pero Dios quiere que el centro siga siendo Él. No permitas que nadie te diga qué hacer en tu vida. Si ya eres mayor de edad, tú tienes que tomar tus propias decisiones. Nadie se puede enseñorear de ti. Obviamente, estás enfermo, vas al médico, ¿cómo te verías? No, y no me receta eso, pues no. Pero a veces tú y yo hacemos eso con unas personas. La misma confianza que podemos tener a la medicina, lo queremos pasar a otros ambientes. Nadie puede decirte qué hacer. Si tú vienes a platicar conmigo, jamás te voy a decir qué hacer. Yo te voy a decir qué es lo que pienso, qué dice la palabra, pero jamás te diré qué hacer. Porque eso para mí sería insultarte. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tal vez al médico no podemos reclamarle, pero tú y yo tenemos el mismo Espíritu Santo y tenemos la misma palabra. Entonces Dios nos puede hablar a todos. Dios usa personas y usa procesos, pero nunca va a permitir que esas personas o esos procesos tomen el lugar de Dios. Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, en verdad, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. No puedo pasar de una esclavitud emocional a una dependencia emocional de personas. La ayuda verdadera siempre nos va a fortalecer, no nos va a suplir. Está bien pedir ayuda, pero no vivas de ella. Usa esa ayuda para recuperar dirección
y tomar decisiones, pero siempre desde el punto de vista de Dios. Rodéate de personas que te hablen con la verdad y con gracia. Siempre evalúa. ¿Lo que me están aconsejando me acerca a Dios o me acomoda más a mi dolor? Solo queríamos olvidar y Él nos restauró. Dios no nos quiere tener anestesiados, Él nos quiere tener renovados. No es solo que quiera sacarnos del dolor, sino que lo atravesemos con fe y propósito. Tú y yo queríamos terapia para olvidar lo que nos dolió, pero Él quiere restaurarnos para que eso se convierta en algo que bendiga a otros. Queremos olvidar el rechazo y Él nos ofrece pertenencia. Queremos olvidar el abuso y Él nos ofrece dignidad. Queremos olvidar el fracaso, pero Él nos ofrece un propósito. Muchos llegamos aquí, a este punto, con algo roto en nuestra vida. Algunos cargando años de silencio. Otros traemos heridas recientes. Hay otros que ya no sienten dolor, simplemente vacío. Pero lo que sí te aseguro es que la mayoría de nosotros en algún momento hemos dicho: Señor, solo quiero olvidar. Quiero olvidar esta pérdida. Quiero olvidar este rechazo. Quiero olvidar esa culpa. Quiero anestesiarme. Quiero cerrar los ojos y que todo desaparezca. Pero Dios no vino a darnos amnesia, vino a darnos una nueva vida. No vino a decirte, sí, ya pasó, sí es cierto. Vino a tomar lo que pasó y redimirlo con sus manos. No necesitas olvidar para sanar. Necesitas recordar que con Jesús a tu lado todo es posible. Cuando Él entra a tu historia, ya no es una herida sin sentido, sino una cicatriz con propósito. Y esa es la obra de restauración. No borra lo que vivimos, transforma lo que somos. Y así terminamos esta serie, no con respuestas para todo, pero sí con una certeza: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y si lo dejamos, y si abrimos nuestro corazón, lo que parecía el final puede ser el inicio de algo glorioso. Evalúa todo el consejo que recibes y pregúntate: ¿esto que estoy recibiendo me está llevando a actuar o solo a sentir? Y si tú estás en terapia, pregúntate: ¿esta terapia me está ayudando a crecer responsabilidad, fe y verdad? Porque si no lo está haciendo el paciente perfecto. Tenemos que hablar con nuestros hijos más de lo que están haciendo que lo que están sintiendo. Y te dejo 3 preguntas como conclusión. ¿Estoy usando la terapia como sustituto de la obediencia? ¿He hecho de mis emociones una excusa para no cambiar? Y finalmente, ¿estoy delegando a otros lo que Dios me llamó a formar?